El motor gira, la batería parece tener fuerza, pero el Chevrolet Onix no arranca. O quizá enciende durante unos segundos y se apaga. Tal vez arranca bien en frío, pero pierde potencia al acelerar, tironea en una subida, o falla cuando el tanque está casi vacío. En ese momento, la sospecha suele caer de inmediato sobre la bomba de combustible. Y a veces es correcto. Pero cambiarla sin comprobar nada puede convertir una falla sencilla de fusible, relé, masa o conector en un gasto innecesario. Cuando alguien busca, no funciona la bomba de gasolina en Chevrolet Onix, normalmente no quiere una explicación teórica. Quiere saber si la bomba realmente murió, dónde empezar a revisar y cómo evitar desmontar el tanque para descubrir después que el problema estaba afuera. La primera trampa está en pensar que un motor que no arranca siempre tiene falta de combustible. Para que el Onix encienda necesita, entre otras cosas, batería con suficiente carga, señal de giro del motor, chispa o estrategia de encendido correcta, inyección, aire y combustible con presión adecuada. Si uno de esos elementos falla, el síntoma puede ser exactamente el mismo. El motor gira, pero no arranca. Por eso la bomba es una sospechosa lógica, no una culpable confirmada. Hay señales que orientan más claramente hacia el sistema de combustible. Una de ellas es el cebado al poner el contacto. En muchos vehículos, al girar la llave o presionar el botón de arranque sin encender el motor, la bomba funciona durante un instante para presurizar la línea. Desde el interior puede escucharse un zumbido breve que viene de la zona trasera, cerca del tanque. Si ese sonido desapareció por completo y el auto tampoco arranca, la sospecha aumenta. Pero atención, no escuchar el zumbido no demuestra que la bomba esté quemada. Puede haber ruido ambiental. Puede que la activación sea demasiado corta para percibirla. Puede existir una falla en el fusible, en el relé, en el cableado, en la masa o en el módulo que controla el circuito. También hay versiones y configuraciones en las que la lógica de mando no se comporta exactamente igual. La computadora no mantiene la bomba activada indefinidamente solo porque el contacto está puesto. Si no detecta que el motor está girando o funcionando, puede cortar la alimentación por seguridad. El comportamiento del vehículo antes de quedarse detenido también cuenta una historia. Una bomba totalmente inoperante suele provocar una falta de arranque o un apagado repentino sin recuperación. Una bomba débil, en cambio, muchas veces permite que el motor arranque y quede regulando, pero falla cuando se le exige caudal. El auto pierde fuerza al acelerar, responde con demora, tironea en ruta, o parece quedarse sin combustible aunque el indicador del tablero marque que todavía hay gasolina. Cuando se levanta el pie del acelerador, puede recuperarse por un momento. Esa diferencia es útil, porque una bomba débil no siempre deja un silencio absoluto. Puede seguir funcionando, pero ya no entregar la presión o el caudal que el motor necesita. También hay fallas que aparecen en caliente. El Onix funciona bien durante unos minutos, luego se apaga o comienza a fallar, y después de esperar un rato vuelve a arrancar. Es tentador sentenciar que la bomba se recalienta. Puede ocurrir, pero tampoco es una prueba definitiva. Un relé con contactos deteriorados, un conector recalentado, una mala masa, o un cable con resistencia excesiva, pueden comportarse de manera parecida cuando aumenta la temperatura. La diferencia no se descubre adivinando, se descubre midiendo. Antes de mirar el tanque, conviene empezar por lo más básico: el estado de la batería. Parece una revisión ajena a la bomba, pero no lo es. Una batería muy descargada puede hacer girar el motor lentamente y bajar tanto la tensión durante el arranque que los módulos, inyectores o la propia bomba no trabajen como corresponde. Un voltaje aparentemente aceptable con el auto detenido no garantiza que se mantenga estable cuando el burro de arranque exige corriente. Si el tablero se apaga, las luces caen notablemente o el motor gira pesado, primero hay que resolver la alimentación principal. Después vienen los fusibles. Hay que consultar el manual o la identificación de la caja de fusibles correspondiente a la versión exacta del vehículo. El Chevrolet Onix puede variar por año, motor y mercado, así que no conviene confiar en la ubicación que aparece en un video de otro país o de otra generación. Se revisa el fusible asociado a la bomba, al sistema de inyección o al control del motor, según cómo esté identificado. Un fusible abierto puede ser el origen de la falla, pero también puede ser una consecuencia. Si se reemplaza y vuelve a quemarse, no hay que insistir colocando fusibles de mayor capacidad. Eso puede dañar el cableado y elevar el riesgo de un problema serio.
Un fusible que se abre repetidamente indica que hay que buscar un cortocircuito, una bomba trabada que consume demasiado o un cable dañado. El relé merece una atención parecida. En algunos circuitos, el relé conmuta la corriente que alimenta la bomba. Puede hacer clic y aún así tener contactos internos quemados o con resistencia. Puede parecer normal en una revisión rápida y fallar bajo carga. En ciertos modelos, la función de relé puede estar integrada en una caja de control o módulo, de modo que la comprobación cambia. Por eso no se trata de intercambiar piezas al azar. Si existe otro relé idéntico y no crítico, a veces sirve como prueba orientativa, siempre respetando el diagrama y las referencias. Pero la confirmación real llega al comprobar si la tensión está llegando donde debe llegar. Aquí aparece el paso que separa un diagnóstico de una adivinanza. Medir alimentación y masa en el conector de la bomba. Esto requiere cuidado. El combustible y sus vapores son inflamables. No se deben hacer puentes improvisados con cables pelados, provocar chispas cerca del tanque, fumar, trabajar en lugares cerrados, ni manipular conexiones con herramientas que puedan generar un cortocircuito. Si no hay experiencia con un multímetro, acceso seguro al conector o conocimiento del circuito, es mejor detenerse y recurrir a un profesional. En condiciones normales, durante el breve cebado o mientras el motor está dando arranque, debe aparecer alimentación en los terminales correspondientes de la bomba. No basta con ver una tensión durante una fracción de segundo y dar por terminado el diagnóstico. Hay que comprobarla en el momento adecuado, y si es posible bajo carga. Una lectura puede parecer correcta sin carga y caer cuando la bomba intenta consumir corriente. También hay que verificar la masa. Una mala masa puede dejar llegar tensión positiva al conector y, aún así, impedir que el motor eléctrico de la bomba trabaje con fuerza. Imaginemos el primer resultado. Llega una alimentación adecuada, la masa está en buenas condiciones y la bomba no emite ningún sonido ni genera presión. En ese escenario, la probabilidad de una bomba interna defectuosa es alta. Puede haberse desgastado el motor eléctrico, trabado el mecanismo o fallado una conexión interna del módulo. Aún así, antes de comprar un repuesto conviene confirmar que la medición fue realizada correctamente y que el conector no está deformado, flojo, quemado o sulfatado. Segundo resultado, no llega tensión cuando corresponde. Entonces no tiene sentido condenar la bomba todavía. Hay que retroceder en el circuito. Se revisan fusibles, relé o módulo de mando, continuidad del cableado, conectores intermedios y la señal que habilita el sistema. La computadora del motor puede ordenar la activación de la bomba solo cuando detecta determinadas condiciones. Si existe una falla relacionada con el mando, con la señal de giro del motor, con un sistema de seguridad o con una alimentación del módulo, la bomba puede permanecer apagada aunque esté en perfecto estado. Tercer resultado. Llega tensión, pero es baja o inestable. Este caso suele engañar mucho. Una bomba recibe corriente, hace un sonido débil e incluso permite arrancar, pero el auto falla al exigir potencia. La causa puede ser resistencia en un terminal calentado, un cable parcialmente cortado, corrosión dentro del conector, masa deficiente o una alimentación que se desploma cuando aumenta el consumo. Medir solamente el voltaje con el contacto puesto puede ocultar el problema. Lo relevante es observar qué ocurre durante el cebado, durante el arranque, y cuando es posible hacerlo con seguridad, con el sistema trabajando. Un conector recalentado deja pistas. Puede haber plástico oscurecido, terminales flojos, olor a quemado o una zona deformada. Reparar solo la bomba y conectar otra vez sobre terminales dañados es una invitación a que la falla vuelva. La resistencia eléctrica genera calor. El calor empeora el contacto y el problema se acelera. Por eso, si el conector está afectado, debe repararse con materiales y procedimientos adecuados, no con empalmes precarios envueltos en cinta. La presión de combustible es la otra mitad del diagnóstico. Escuchar la bomba no garantiza que entregue lo necesario. Una bomba puede zumbar y estar débil. También puede haber un filtro restringido, un regulador integrado con falla, una manguera interna deteriorada dentro del módulo o contaminación en el tanque. El motor necesita una presión determinada para que la inyección dosifique correctamente. El valor exacto depende de la versión del Onix y del sistema de combustible, por lo que debe consultarse la información técnica específica del vehículo. No conviene inventar un número ni comparar con un modelo diferente. Cuando la presión es baja, los síntomas suelen aparecer con carga. En ralentí el motor puede sostenerse.
pero al acelerar, necesita más combustible, y la mezcla se vuelve demasiado pobre. Aparecen tirones, pérdida de potencia, vacilaciones, y en algunos casos una luz de falla de motor. Pero una lectura de presión fuera de rango no autoriza a culpar automáticamente a la bomba. Primero hay que considerar si la tensión que recibe es correcta, si existe una restricción, si hay una fuga interna, o si el conjunto del tanque tiene un problema de montaje. Hay otra situación frecuente: el vehículo falla más cuando el nivel de combustible es bajo. Eso puede señalar una bomba fatigada que se calienta más al quedar menos sumergida, un problema de captación dentro del tanque, o una condición interna del módulo. Sin embargo, también puede haber una lectura errónea del nivel, contaminación acumulada en el fondo, o un defecto que se manifiesta con el movimiento del combustible. Es una pista, no un veredicto. La secuencia más razonable no empieza desmontando el tanque, empieza escuchando el comportamiento del auto, verificando batería, revisando fusibles y observando si existe cebado. Luego sigue con comprobación eléctrica, alimentación, masa y estado del conector. Después, si el sistema lo permite y se cuenta con el equipo adecuado, se confirma la presión. Este orden evita reemplazar una bomba sana por una simple falta de corriente. No funciona la bomba de gasolina en Chevrolet Onix. Puede describir en realidad varios problemas completamente distintos. Puede ser una bomba muerta. Puede ser una bomba débil. Puede ser un relé defectuoso que entrega corriente de manera intermitente. Puede ser un fusible abierto por un cortocircuito. Puede ser una masa corroída. Puede ser un cable que parece sano por fuera, pero está dañado internamente. Puede ser un módulo que no está habilitando el circuito porque detecta otra falla. La frase es la misma, el diagnóstico no. Conviene diferenciar también una falla de combustible de una falla de encendido o de inmovilizador. Si el motor intenta arrancar y se apaga inmediatamente, si hay testigos inusuales en el tablero, o si existe una llave no reconocida, no se debe concentrar toda la atención en la bomba. Del mismo modo, un problema de sensor de giro puede impedir que la computadora active inyección y combustible de manera normal. Un escáner puede aportar datos y códigos útiles, aunque tampoco reemplaza las mediciones eléctricas y mecánicas. Un código relacionado con presión de combustible puede ser consecuencia de una bomba débil, pero también de un problema de alimentación o de lectura. Tampoco es buena idea alimentar la bomba directamente desde la batería como prueba rápida, sin saber exactamente qué terminales usar, sin fusible de protección y sin condiciones seguras de trabajo. Ese método puede causar daños, chispas o conclusiones equivocadas. Si se hace una prueba profesional de accionamiento externo, se realiza con el circuito identificado, protección adecuada y lejos de vapores de combustible. Una bomba que gira conectada directamente no necesariamente está sana. Todavía podría no alcanzar presión suficiente cuando trabaja instalada. Si finalmente la evidencia confirma que la bomba está dañada, el reemplazo no debería reducirse a colocar una pieza nueva y cerrar todo. Hay que revisar el interior del tanque por suciedad, agua o residuos. Hay que verificar el estado del prefiltro, las mangueras internas, el aforador y los conectores. Si el tanque está contaminado, la bomba nueva puede desgastarse prematuramente. Si el conector tiene temperatura excesiva o juego, puede volver a fallar aunque el repuesto sea de buena calidad. Y si la causa original fue un problema eléctrico externo, la bomba nueva quedará expuesta al mismo defecto. La calidad del repuesto también importa. Una bomba económica puede funcionar al principio, pero entregar un caudal irregular, hacer ruido excesivo o perder rendimiento antes de tiempo. No siempre la opción más cara es automáticamente la correcta, pero sí conviene elegir un componente compatible con la versión exacta del vehículo y evitar piezas de origen incierto. Un número de pieza, un conector parecido o una carcasa similar no garantizan que la presión, el caudal y el armado interno sean los adecuados. Después de cualquier intervención, el sistema debe comprobarse otra vez. Se verifica que no existan pérdidas de combustible, que el cebado sea normal, que el motor arranque sin demora y que responda correctamente bajo aceleración. Si la falla original era intermitente, la prueba debe contemplar las condiciones en que aparecía: temperatura, nivel de combustible, exigencia del motor o tiempo de uso. Declarar resuelto un problema solo porque el auto arrancó una vez puede ser prematuro. La respuesta más útil no es «cambia la bomba», ni «seguro es un fusible». Es seguir la evidencia. Si hay buena alimentación y buena masa, pero no hay funcionamiento ni presión,
La bomba gana fuerza como diagnóstico. Si falta mando eléctrico, hay que investigar el circuito antes de tocar el tanque. Si la bomba funciona pero la presión cae bajo demanda, hay que distinguir entre desgaste de la bomba, restricción, fuga interna o caída de tensión. Y si el síntoma no encaja del todo con falta de combustible, hay que abrir el diagnóstico hacia encendido, sensores y control electrónico. El objetivo es llegar a una certeza razonable antes de gastar dinero. En un Chevrolet Onix, como en cualquier vehículo con inyección electrónica, la bomba no trabaja aislada. Depende de una cadena de alimentación, control y seguridad. Encontrar el eslabón que falló es mucho más valioso que reemplazar piezas por intuición.